Conversando con Juanma, toma uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Esperanza Manrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juanma, muy bien, encantada de estar acá en tu podcast. Qué chévere. ¿Desde cuándo haces este atletismo? Bueno, comencé bien chiquita, a los 14 años más o menos, por el hecho de que en mi colegio jalaban a los diferentes niños que eran más o menos rápidos para competir en ADECOA, CODECOA, las competencias escolares. Y bueno, ahí empecé a conocer este mundo del atletismo, porque yo antes hacía otros deportes, yo hacía vóley y tenis. Y me empezó a gustar bastante. Entonces, bueno, comencé a los 14. Claramente iba a las competencias, no ganaba porque habían chicas que estaban muchísimo más preparadas que yo y bueno, eran mejor que yo. Hasta que en un punto dije, yo también quiero estar en el podio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entrenar. Y a los 14, 15 empecé a entrenar y me empecé a establecer metas, ¿no? Mi primera meta era solamente estar en el podio, ya sea tercer puesto, pero quería una medalla. Después de tantas competencias en las que ya había participado, quería una medalla individual. O sea, ¿cómo supiste cuál era la prueba para ti? O sea, porque a veces cuando entras Ajá. tienes para tantear, ¿no? ¿Cómo supiste que el 400 y el 400 con vallas era una prueba para ti? La verdad es de que eso lo vas descubriendo mientras pasa el tiempo, porque cuando yo comencé, empecé con las pruebas de 80 metros, 150 metros, por el hecho de que supuestamente me consideraban rápida, entonces me metían a esas pruebas. Entonces cuando yo comienzo a entrenar, igual mi entrenador me dijo, te vas a mantener en esas pruebas. Entonces fui subiendo. Primero empecé con 80 y 150, de ahí empecé con 100 y 200, de ahí 200, 400 y al final me quedé en 400 y 400 con vallas. Entonces fue todo un proceso, una evolución un descubrimiento también, ¿no? De ir escalando, ir viendo qué tan rápida era, qué tan resistente era, qué era lo que me faltaba. Entonces, a medida que fui creciendo y fui ya participando en las competencias nacionales, me di cuenta de que ya no podía seguir participando en 100 metros o 200 metros, sino que tenía que subir de prueba porque no era tan rápida como las demás chicas. Entonces era un poco más resistente y veloz. Entonces mis pruebas eran 400, 400 con vallas. Y de hecho, antes de que empiece todo esto de la pandemia, yo iba a subir a 800 para probar y ver qué tal, ¿no? ¡Hala! Pero bueno, se dio todo esto de la pandemia y no se pudo. ¡Hala! 800 me parece una prueba demasiado hardcore. Yo me acuerdo cuando entrenaba 600, después de terminar la quinta serie, ya está re muerto. Pero, Sí, es que de todas formas es una prueba que requiere velocidad y resistencia, entonces, y tienes que ser muy táctico para que tu cuerpo aguante los 800 metros, ¿no? No quemarte, por ejemplo, en los primeros 600 metros y no llegar en los últimos 200. Entonces es una prueba bien táctica, bien difícil. Y yo estaba muy emocionada por pasar esa prueba, pero bueno, pronto voy a estar. sí, con fe ya cuando toda la cuestión se mejore acá en Perú y Sí. ya puedas volver a las canchas. Yo recuerdo cuando empecé a hacer atletismo por el 2015, 2016, que fue la primera vez que viajé a Arequipa, Ya. porque yo soy de la de provincia de Arequipa. Entonces, fue la primera vez donde te vi correr. Sí, Sí. sí, me acuerdo que te vi correr y justo también ahí empecé a despertar ese sentimiento por el atletismo y empecé a entrenar en Arequipa y te vi entrenar a ti con Julio. O sea, ¿cómo llegaste a Julio? Porque hay muchos entrenadores en Arequipa. Sí, bueno, como te dije, desde chiquita me establecí la primera meta, ¿no? Que era entrenar y ganar una medalla. Entonces, ahora el tema era, tengo que buscar un entrenador. Entonces le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Quiero entrenar atletismo. eh,
con quién puedo ir a entrenar, más o menos que él siempre ha estado en esto del tema del deporte y conoce varias personas. Entonces me dijo, yo tengo un amigo que es cubano, pero que yo sepa solamente entrena a gente mayor, ¿no? Como de 17 para arriba. Pero vamos a conocerlo, te lo presento. Entonces, un día me lleva, un sábado, me acuerdo que me lleva al Estadio Melgar y, y vi a los atletas, tenía a Mario Bazán, Andrea Ferris, a Zulema, que eran atletas que ya estaban en la categoría top. Me acuerdo que Mario y Andrea estaban preparándose para la Olimpiada y dije, wow, ¿no? Qué increíble ver a esta gente. Entonces me presenta a Julio, que para esto Julio ya me conocía desde chiquita, porque era amigo, o sea, con mis papás eran amigos hace full tiempo, pero yo no me acordaba de él. Entonces como que ya lo conocí, le dije de que quería entrenar y él me dijo, mira, yo no entreno niños de frente. Y yo dije, wow, entonces, ¿qué hago? Y me dijo, pero puedes venir de vez en cuando, yo te puedo ir corrigiendo ciertas cosas. Entonces como que hizo un pequeño espacio para mí. Yo era chiquita, yo tenía 14, 15 años y los demás tenían de 17 a 20 y pico. Entonces me hizo un pequeño espacio y empecé a entrenar con él. Y él me formó y con él obtuve muchísimos, muchísimos logros. Wow. Hizo literalmente un espacio para ti. Cuando yo, o sea, cuando yo los vi, ya empecé a ver un poco más de juveniles, por así decirlo, ¿no? Pero qué chévere que te haya hecho un espacio y hayas llegado hasta el lugar donde has llegado. Sí, sí, de verdad que eternamente agradecida porque obviamente que él vio algo en mí que yo todavía no veía, ¿no? Porque de hecho todavía era bien chiquita, me comparaba bastante con las demás, decía, pero ¿por qué ella gana y por qué yo no? Y, o sea, yo no entendía o no quería entender de que ellas entrenaban de repente en la mañana, en la tarde, y yo a veces no entrenaba, ¿no? Entonces, él hizo que yo también agarre muchísima confianza en mí misma y saque a lucir todo mi potencial. Wow. También corrías con Belén, ¿no? O sea, eran de la misma clase, creo que hacían hasta las mismas pruebas. Sí, sí, Belén. Mira, con Belén nos conocemos desde chiquititas porque hemos ido al cole juntas, nos conocemos desde los 6 años, somos amigas, seguimos siendo amigas, nos seguimos juntando. Entonces sí, ha sido una amistad bien, bien linda, ¿no? Porque aparte de estar en clases, nos encontrábamos siempre en la pista. Y sí, con Belén hemos competido bastantes veces, nos hemos enfrentado muchas veces y, y ella también, ¿no? Empezó en 100, 200 y comenzó a subir igual que yo. También llegó a 400 con vallas, entonces sí, fue muy bonito entrenar con Belén y competir con ella, porque también ella terminó entrenando con Julio un tiempo, entonces ya compartíamos también más tiempo y nos apoyábamos más en los entrenamientos. Qué chévere. Esa parte de entrenar, o sea, yo sé que más o menos en verano hacen una base, ¿no? Sí, En qué más o menos consiste esa base y cómo son los objetivos que te replanteas? bueno, la base es lo primordial, es como el nombre lo dice, ¿no? Es la base de todo el año. Entonces, siempre eran 2 semanas en enero que nos íbamos a la playa, a Mollendo, que era lo más cercano también. Y de verdad que era terrible, o sea, el entrenamiento era muy duro, porque entrenábamos 3 veces al día, entrenábamos a las 7 de la mañana, a mediodía y a las 4 de la tarde. Entonces te imaginarás el calor que hacía. Eh, era duro, pero era muy motivador el hecho de que tú en base estés haciendo buenos entrenamientos. Cuando tú sentías buenas sensaciones en los entrenamientos en base, significaba de que ibas a tener un buen periodo, ¿no? Entonces, de hecho, yo cuando iba a la base, la primera vez que fui chiquita, como te dije, me hicieron el espacio y yo fui toda niñita con los chicos. Y obviamente la primera vez no hacía todo lo que ellos hacían, solamente hacía un poquito y luego me quedaba mirando. Pero obviamente decía,
yo quiero ser como ellos, quiero llegar a tal evento, no sé, un sudamericano, quiero competir por el Perú. Te empiezas a plantear muchísimas cosas, ¿no? Entonces cuando ya fui juvenil, ya era completamente diferente. Ya había conseguido los objetivos anteriores, que eran escolares, mis nacionales, tipo ser campeona nacional y todo eso. Entonces, el siguiente paso era ser selección nacional. Entonces, en la base te planteas todos los objetivos que quieres durante el año. Es decir, ese año hay sudamericano, ese año hay panamericano, hay algo así. Entonces tú dices, ya, ok, yo estoy apuntando a estos campeonatos y desde comienzos de año ya te estás mentalizando y estás con la mente así dirigida a ese campeonato, ¿no? Claro, cuando estabas en el colegio, ¿cuál ha sido lo más lejos que has llegado? Cuando En, estuve en el cole, eh, bueno, fui campeona nacional varias veces. Sí, yo creo que eso fue lo más lejos que llegué en el cole. Ser campeona nacional, ser campeona nacional general, campeona nacional escolar. Y sí, porque yo recién fui seleccionada nacional en mi primer año de universidad. Justo antes de cumplir los 18 años, me seleccionaron para el Sudamericano Sub-23. Entonces, sí, en el cole mis mayores logros fueron ser campeona nacional. o sea, terminaste el cole y automáticamente seguiste entrenando y una recompensa que tuviste fue el sub 23, o sea, con 17, 18 años corrías con gente de 21, 22. Exacto. Y justo, siempre voy a recordar cuando me seleccionaron por primera vez, porque obviamente fue un momento único, era algo que yo estaba aspirando desde ya hace un par de años. Eh, pero justo me lo dieron a conocer un día antes de mi cumpleaños, porque me seleccionaron a los 17, pero yo competí con 18. Pero me lo hicieron saber un día antes de mi cumpleaños, porque yo cumplo el 19 de septiembre. Entonces, este, fue el mejor regalo que yo me pude haber dado. Y fue increíble. Y obviamente cuando llegó la competencia y estuve con todos los chicos de diferentes países, sí, pues yo era como la bebita, ¿no? La pequeña y veía a todos ya súper grandes, o sea, ya tenían experiencia en todo esto. Y nada, yo simplemente salí a dar mi todo y me motivé bastante, ¿no? Dije, ok, si es que he podido llegar acá, puedo seguir llegando a más lugares. Claro, ¿qué tal mentalidad? Porque me cuentas que de pequeña siempre entrenabas con los grandes, ¿no? Me hablas de Zulema, de Mario Bazán, que, o sea, me imagino que todo, al estar junto con ellos, tus aspiraciones también eran grandes, ya que ellos, netamente hablaban de competencias internacionales y tú recién estabas comenzando, o sea, me imagino que tener ese tipo de motivación a ti te daban ganas de seguir y seguir y seguir. Y después cuando entraste al sub 23 con tan solo 18 años y estar rodeado de gente que de lo único que habla es de campeonatos internacionales, de romper récords, de llegar a tales marcas, te sigue motivando. ¿Cómo eso funcionó? O sea, ¿cómo influyó en ti? De hecho, influyó positivamente, ¿no? Eh, un buen hábito que yo generé desde que empecé el atletismo era de que yo tenía que subir escalón por escalón y cada escalón era una meta. Entonces yo siempre me trataba de trazar metas este, realizables, que yo sepa que puedo alcanzar ese año. Entonces obviamente que decía, yo también quiero llegar a un mundial, quiero llegar a una olimpiada, pero sabía que tenía que empezar de abajo, poco a poco, porque no podía saltarme del primer escalón al 10º. Entonces, eh, de todas formas, entrenar con gente que ya era mayor y que ya solamente hablaba de tengo que hacer récord, tengo que ir a tal evento, tengo que batir el récord sudamericano, panamericano, etcétera. Era inspirador, ¿no? Porque estás con gente que ya no está solamente viendo a nivel nacional, campeonatos nacionales, sino que está viendo a nivel ya internacional y me motivó bastante. De hecho, obviamente cuando ya empecé la universidad se me complicó un poco más la cosa, ¿no? Porque yo no quería dejar de llevar todos mis cursos,
quería seguir entrenando y quería seguir llevando mis 6, 7 cursos a la vez. Entonces, ha sido como que un poco difícil para mí, porque yo quería destacar en las dos cosas, quería igual, para mí la universidad es muy importante, entonces igual trataba de trazarme mis metas, mis objetivos y al final logré conseguir bastantes cosas, ¿no? En mi periodo universitario, pero de hecho que ha sido muchísimo más complicado que en el colegio, ¿no? Porque en el colegio estaba aspirando a cosas, como te dije, a nivel nacional. No pensaba todavía a nivel internacional hasta que me seleccionaron al sub-23. Y ya como que empecé a expandir mi Panorama. horizonte un poco más. Uh-huh. Claro, wow. De por sí ya la universidad es súper, súper, súper complicada, ¿no? Y también estás con el hecho de que ya entraste a la élite, se podría decir, ya estás en la élite peruana, donde te codeas con gente que habla de romper récords, de siguiente panamericano, siguiente sudamericano. Mm. Entonces, que también, así como tú estudiabas en la universidad, así que me imagino que debe ser un poco complicado también establecer el hecho de prioridades, ¿no? Cuando, digamos, tenías algún nacional y tenías etapa de exámenes, ¿cómo manejabas eso? ¿Tratabas de buscar algún equilibrio? ¿Te disciplinabas mucho al momento de entrenar? Porque entrenar para competir y ganar ese tipo de campeonatos no es entreno una hora, entreno 2 horas y me voy a mi casa. Así que, ¿cómo manejabas eso? ¿Cómo, si en algún momento te llegó a afectar en tu salud mental o lo pudiste llevar bien? De todas formas es complicado, ¿no? Lo que yo hacía al comienzo era, obviamente que el primer semestre de la universidad no lo sufrí tanto porque ya te dan un horario establecido y tipo el horario es seguido, como es de 7 a 12 del día, entonces era más sencillo. Yo decía, ah, ya, ok, entrenaba tipo toda la tarde, me iba a entrenar como desde las 4 hasta las 8 de la tarde para hacer los 2 turnos, porque sí o sí tenía que hacer 2 turnos al día, entonces a veces los tenía que juntar. Después, obviamente ya se empezó a complicar porque uno comienza a hacer los horarios en mi universidad, en la San Pablo, y a veces mis horarios tenían demasiados huecos y a mí no me gustaba tener tantos huecos porque para mí era como perder un poco el tiempo. Entonces lo que yo hacía era, a veces me levantaba a 5 de la mañana, 5:30, iba a entrenar tempranísimo al Club Internacional, porque Julio me daba mi plan el día anterior y me decía, ya toma, haces esto. Y, y obviamente que él confiaba en mí, él sabía de que yo iba a hacer todo, igual le tenía que pasar foto de mis tiempos y todo lo que hice, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo entrenar sola. Yo siempre había entrenado con él siempre me estaba mirando, yo siempre salía a correr y no solamente yo era quien me estaba tomando el tiempo, sino él también. Y en lo que entreno, a veces es necesario escuchar un silbido o un grito de tu entrenador que te motive o que te diga, estás yendo muy lento, no sé, has pasado en 1 minuto la vuelta, tienes que ir más rápido. Necesitaba eso, ¿no? Al comienzo fue bien, luego me empezó a afectar porque ya no me gustaba entrenar sola, porque yo siempre entrenaba con mis compañeros, nos ayudábamos, estaba el entrenador que es una pieza fundamental en todo esto. Y, y sí, no te voy a mentir, llegó un punto en el que a veces sentía que no podía, porque entrenar doble turno, llevar 6 cursos, 7 cursos en la universidad es bien difícil, ¿no? Entonces sí, habían días en los que me ponía a llorar y estaba con mis papás y decía, ya no puedo, o sea, la verdad que no sé qué hacer. Y felizmente en la universidad, yo estoy muy agradecida con mi universidad porque desde el segundo semestre ellos me dieron beca completa y me dieron muchas facilidades, por ejemplo, Oh, en el tema de viajes, si es que yo viajaba a competir y tenía exámenes o algo, no me tenía que preocupar por nada porque los profesores ya les tenían que enviar como que un correo en el que les digan, ¿saben qué? Esta alumna se está yendo a competir, si es que hay algún examen, se lo toman después. Entonces ya tenía una ayuda, ¿no? Porque yo regresaba de competir, no, me iba a competir tranquila, sabiendo de que no iba a pasar nada con mis exámenes, porque yo regresaba y me iban a dar una semana, un tiempo como para que yo me prepare y pueda rendirlo, ¿no?
De todas formas, la universidad sí me apoyó muchísimo, me ayudó bastante, me sigue ayudando bastante. Eh, y también yo soy miembro del Centro de Alto Rendimiento, entonces ahí tenemos nutricionista, tenemos psicólogo y, y de hecho que el psicólogo también me ayudó bastante a manejar este estrés, porque lo que yo sentía era estrés y por eso me ponía a veces a llorar porque yo quería hacer las dos cosas bien y a veces sentía que no me alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba el día y obviamente que me frustraba porque yo quería hacer las dos cosas bien. Entonces era complicado, pero con la ayuda de mi universidad por ese aspecto de que me daban facilidades y el psicólogo, pude seguir adelante, ¿no? De hecho es complicado, pero eh, le ves el lado positivo, tratas de... comencé a establecer también mejor mis tiempos. No sé si es que a veces perdía un poco más de tiempo haciendo algo que podía aprovecharlo de otra forma, entonces también ya organizaba mejor eso. Sí fue difícil, pero lo conseguí. Los 2 primeros años sí me costó bastante, pero después ya te acostumbras y, y lo haces parte de tu día a día. Wow, qué complicado eso de entrenar solo. Yo también, por el hecho de que, o sea, yo vivo en La Joya, no sé si la sacas. Que queda lejos, sí, queda lejos de Arequipa. Entonces, yo no podía ir todos los días. Ujú. Entonces yo iba solo los sábados y el hecho de entrenar solo, por ejemplo, yo no sentía, ¿no? De lunes a viernes era salir del colegio, a veces veía a mis amigos jugando fútbol en la cancha y yo era el único loquito corriendo con el tiempo, de ahí mirándome, de ahí haciendo los ejercicios y todo, pero al final todo este esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Y tú yo siento que la vida se te puso un poco difícil respecto, entraste a la universidad y sí, la universidad, si uno quiere hacerlo bien, te va a demandar tiempo, te va a demandar esfuerzo y lo supiste llevar muy bien, ¿no? O sea, dentro de todo, el ejercicio, la universidad, pudiste llevar un buen balance y eso te dio un gran resultado que me contaste que fue el Grand Prix. No sé si es el yo asistí a un Grand Prix cuando me vine a vivir a Lima. No sé si estamos hablando del mismo, que fue en el 2018, si no me equivoco. 2000 o 2017. Un Grand Prix en el que te vi competir. No sé si ahí ganaste la medalla de bronce. Ahorita que me acabo de acordar, en ese también gané una medalla de bronce, en el del 2017, cuando, Ajá. sí, en 400 metros, sí, sí me acuerdo. Sí, sí. En la noche, creo que corriste en la noche. Corrí en la noche y sí, sí, me acuerdo que la que ganó fue Maite de Perú, la que quedó segunda fue una de Argentina y yo quedé tercera. Sí, Sí, esa fue la primera vez que gané en un Grand Prix. Y me había olvidado de ese momento. Fue un carrerón porque para uf, yo agarrar el tercer puesto, no sé si te acuerdas que llegamos como tres chicas pegaditas. Entonces yo llegué, o sea, agarré el tercer puesto solamente por, por el pecho, por la nariz, porque fue bien apretada la carrera. Así. Y también en esa carrera me acuerdo que mejoré mi marca personal, o sea, creo que era mi tercera competencia en el año o cuarta, y en todas estaba mejorando mi marca personal en 400 metros, y sí, sí me acuerdo de ese Grand Prix. wow. ¿Cuál del 400 y el 400 con vallas, cuál es la que más te gusta? ¿Cuál de las dos pruebas es la que más te gusta? Eh, yo creo que antes, mira, te voy a decir, antes del 2019, la que más me gustaba era el 400. Después del 2019 o a partir del 2019 me empezó a gustar muchísimo más el 400 con vallas porque empecé a mejorar mi técnica. Lo que a mí no me, lo que a mí me faltaba era tener una buena técnica en vallas, ¿no? Porque yo solamente corría y la pasaba y a veces no lo hacía bien y perdía mucho tiempo en el hecho de saltar, porque cuando tú corres vallas tienes que correrlas, es decir, pasarla, no tienes que saltarla, porque si la saltas pierdes tiempo. Entonces yo perdía mucho tiempo en saltarla, porque no la pasaba así.
Y a partir de, en el 2019 me fui a Lima a entrenar y empecé a mejorar muchísimo mi técnica. Eh, y ahí le empecé a amar las vallas, porque te soy sincera, la primera competencia, el primer control que tuvimos, un evaluativo en Lima, en el año, eh, de las 10 vallas, que las 10 vallas yo las pasaba saltando y perdía tiempo. O sea, a veces no se notaba tanto, pero siempre se notaba que yo me iba así. Digamos, con la que competía, con la que competía pasaba así y yo hacía esto. Entonces, era, era, perdía bastantes segundos ahí. Entonces, el primer control que tuvimos en Lima, me acuerdo que mi mamá viajó a verme y tengo la grabación. Fue la primera vez que de las 10 vallas, 8 las pasé, no las salté, las pasé completamente. Entonces, obviamente también mejoré mi marca y a partir del 2019 sí empecé a mejorar muchísimo mi marca en 400 con vallas, que no la podía mejorar anteriormente por ese hecho de que no la pasaba, sino la saltaba. Entonces, eh, hoy en día no sé cuál me gusta más. Yo creo que las dos, pero el 400 con vallas me empezó a gustar muchísimo más porque es completamente diferente, es como más emocionante el hecho de tener un obstáculo y de hecho que el 400 es una prueba de velocidad con resistencia, ¿no? Entonces es más emocionante todavía. Claro, sí, siempre he visto que tu mamá siempre te apoya, o sea, fuera del apoyo moral que te da, asiste a tus competencias y las graba. Varias publicaciones que he visto son de tu mamá tomándote fotos o grabando el video corriendo. ¿Cuán importante ha sido tener ese apoyo físico en la cancha? Muy importante, la verdad. Desde chiquita, desde que empecé a competir en los escolares, mis papás siempre estaban en mis competencias, siempre. Entonces era muy lindo el hecho de estar en la partida, ya para salir, y empiezan a gritar, ¿no? De palco empiezan a decir, vamos, vamos tal, vamos tal. Entonces, escuchar a mi mamá o mi papá decir, vamos, a mí me dicen perita, no sé si sepas. Sí, sí, sí. Sí, Ya, sí. bueno, me dicen perita, entonces era como que muy reconfortante estar ahí, obviamente nerviosa, de escuchar a mi mamá decir, vamos perita, igual mi papá, no, vamos perita, y a veces volteaba obviamente a verlos, ¿no? Para mí era importante tenerlos ahí, porque era un apoyo, ¿no? Necesitaba como que terminar de correr y voltear y tratar de buscar a mi mamá o mi papá y solamente mirarlos. Por más que haya, por ejemplo, quedado sexta o última, quería mirar a mis papás. Entonces, eso siempre ha influido mucho en todo lo que he hecho, ¿no? En el deporte, en la universidad, porque el apoyo de mis papás, siempre ha estado desde el comienzo, y, y ellos trataban de facilitarme muchas cosas, ¿no? Como que ya escúchame, no te desesperes, por ejemplo, yo te voy a recoger de la universidad y te voy a llevar rápido al estadio para que no pierdas tiempo y entrenes. O habían días en los que, por ejemplo, estaba tan cansada o tan agobiada con la universidad y el entrenamiento que a veces no quería ir a entrenar porque no sentía que podía. Y ellos me decían, no, escúchame, tienes que entrenar. O sea, de alguna forma siempre me motivaban, ¿no? Bueno, sí, mi mamá era la que viajaba a todo lado. Mi papá viajaba a las competencias más importantes. Eh, y sí, la verdad que me siento muy afortunada de poder de poder haber tenido a mis papás en todas las competencias, ¿no? Sobre todo en las más importantes, en las que he tenido que representar al Perú, siempre estaban los dos. Y bueno, mi hermano es mayor, mi hermano ya tiene 30 años, ya es doctor, ya hace su vida, ¿no? Pero muchas veces también él ha estado ahí en las competencias en las que yo representaba al Perú para apoyarme. Entonces era muy lindo el hecho de poder verlo, ¿no? Claro, hablemos del año 2019 que no sé si tú lo veas así, pero para mí creo que fue uno de tus mejores años. Sí, Sí. sí, de ¿Cómo, todas formas. cómo comenzaste el 2019? Comencemos de enero. ¿Cuál fue ese proceso de mentalización? ¿Qué objetivos tenías fijos? ¿Y cómo empezaste a trabajar hasta llegar a ese punto? Ya. Me acuerdo que
en diciembre, o sea, diciembre del 2018, hubieron unos campamentos, ¿no? Que vinieron los chicos de Lima, de otras provincias a entrenar acá, porque estaban haciendo un preparativo para Lima 2019. Y yo, como te digo, quería mejorar mi técnica en vallas, pero la quería mejorar ya. Entonces, Julio no me podía brindar eso. Entonces yo tomé una decisión un poco radical, pero sentía que tenía que hacerlo o quería hacerlo. Y le dije a mis papás de que me quería ir a Lima. O sea, en enero me quería ir a Lima hasta medio año, ¿no? Porque quería mejorar mi marca, quería mejorar mis marcas en ambas pruebas, quería mejorar mi técnica en vallas, que para mí era súper importante. Y estando en Lima también tú tienes la oportunidad de participar en más competencias, en más controles, porque todos los controles evaluativos son en Lima. Entonces yo necesitaba eso, también necesitaba un poquito más de roce, de competencia, porque acá en Arequipa tenemos controles evaluativos, pero que son internos. O sea, cada entrenador hace sus controles. En cambio, allá son por la federación. Entonces, en el caso de que tú hagas una muy buena marca, ya está registrada y te puede ayudar para las distintas competencias. Entonces, yo les conté eso a mis papás de que quería irme a Lima, de que quería poner en, en stand-by también mi universidad para esos 6 meses. Entonces, yo hablé con la universidad, igual la universidad me apoyó, me dijo, está bien, ve a Lima. Me fui a Lima, mis papás me apoyaron, me dijeron, está bien, eso es lo que tú quieres, porque yo ya tenía objetivos establecidos, ¿no? Habían Grand Prix, quería hacer la marca para el sudamericano, quería hacer marca para el panamericano, ya estaba completamente como que concentrada en lo que quería. Entonces me voy a Lima y empiezo a entrenar con Marcial Zúñiga, y empiezo a entrenar con Kimberly Cardosa, que es la actual poseedora del récord nacional en 400 con vallas, con Paulo Herrera, que recordista nacional también en 400 con vallas. Entonces, empiezo a entrenar con ellos y o sea, yo empiezo a mejorar mis vallas increíblemente. Yo, la verdad que lo veía muy difícil, pero empecé a mejorar muchísimo. Eh, Me acuerdo que viajamos a un Grand Prix. Ese es el Grand Prix que te estuve contando. Fuimos a un Grand Prix en Cuenca, en el que competí en 400 y en 400 con vallas. Entonces, en 400 me fue normal, no mejoré mi marca, pero estuve cerca a mi personal best. En 400 con vallas mejoré mi marca y ahí quedé tercera en el Grand Prix de Cuenca. Luego ya regresamos a Lima, teníamos el Nacional de Mayores, fui campeona nacional en 400 con vallas, volví a mejorar mi marca en 400 con vallas, quedé tercera en 400 planos, también hice una buena marca, no mejoré mi marca personal, pero fue buena marca. Y después de eso igual hubieron otros controles evaluativos en los que me estaba yendo muy bien. También participé en el Grand Prix de Lima. Hubo un Grand Prix de Lima que se organizó en La Videna y ahí quedé segunda en 400 con vallas. Entonces era como que era mi primer año en el que estaba ganando. Ya Todo. tenía 2 medallas sí, estaba ganando todo, tenía 2 medallas en campeonatos internacionales, entonces estábamos avanzando muy bien, ¿no? Mis objetivos, todo lo que yo tenía planeado, establecido, iba bien. Luego me seleccionaron para el sudamericano de mayores, que fue mi primer sudamericano de mayores. Entonces me seleccionaron para eso, solamente para la posta 4x400, en la que nos fue muy bien, batimos el récord nacional después de muchísimos años. Batimos el récord nacional con Kimberly, con Maite, con Triana. Fue un momento también muy, muy lindo. Y después de eso, las cosas ya no estaban yendo así de bien como comenzaron, ¿no? Me lesioné. Era una lesión leve, pero era una lesión que me frenaba bastante, ¿me entiendes? No podía dar mi todo en los entrenamientos.
y obviamente habían días que no podía a veces ni siquiera hacer los tramos con mis compañeros, tenía solamente que dar vueltas, o sea, un trote regenerativo porque me dolía mucho. Luego, a todo eso también tengo que añadirle que me enfermé, ya era invierno en Lima y me dio una gripe que me duró, no te miento, como un mes, o sea, no podía recuperarme de esa gripe y aún así trataba de ir a entrenar, pero no podía rendir porque me dolía mi pierna, me sentía obviamente mal con la gripe porque te sientes todo decaída y así. Y, y bueno, hubieron otros controles evaluativos. Me mandaron a un Grand Prix en Cali, en Colombia, y desafortunadamente no me fue bien en esos controles. Fueron como los 3 últimos evaluativos que teníamos y el Grand Prix, y no me fue bien. Y obviamente no me seleccionaron para el Panamericano. Fue un momento bien duro para mí porque yo me había ido de Arequipa, había dejado la U por todo un semestre para conseguir eso, ¿no? Eso era tipo mi último objetivo del año, el mayor, el que quería conseguir sí o sí. Y bueno, no lo conseguí, obviamente que fue bien doloroso para mí cuando sacaron la lista y obviamente no estaba mi nombre. Para esto yo ya sabía que no me iban a seleccionar porque obviamente que tú ves el rendimiento de un atleta y si es que no está rindiendo en los últimos controles, no la vas a seleccionar tan cerca de la competencia. Y bueno, sí fue difícil, pero creo que, este, bueno, ya lo hablé con mis papás, ¿no? Con mi mamá, les decía como que, pucha, en serio, discúlpenme, porque siento que les he hecho perder como que dinero, tiempo, porque ellos viajaban a Lima para verme competir, y me sentía mal, ¿no? Como que sentía que había fallado, y nada, después de un tiempo mis papás me hicieron dar cuenta, sobre todo que tengo que observar todo, ¿no? En todos esos 6 meses, cuánto es lo que he conseguido. Y no me puse a pensar todo lo que conseguí. Conseguí muchísimas cosas. Y, y muy aparte de mejorar mis marcas y ganar medallas y otra vez ser campeona nacional y todo eso, eh, también conseguí o conocí gente nueva, gente que me acompañó en todo este proceso, que fue Marcial, que fue Kimberly, Pablo, Maite, gente que me ayudó muchísimo, porque yo estaba con ellos en Lima, ¿no? Yo en Lima estaba sola, mis papás viajaban a veces, entonces como que al comienzo me dolió muchísimo porque solamente me concentré en eso, como que no me seleccionaron al Panamericano, pero no me estaba dando cuenta del todo, ¿no? Y había conseguido muchísimo. Entonces, sí, fue feo, obviamente me dolió muchísimo no estar seleccionada, no participar, pero, pero bueno, las cosas pasan por algo. Yo me propuse de que iba a participar en el siguiente Panamericano, el de Santiago, y, y nada, yo me fui de Lima, obviamente fui a los Panamericanos con mis papás, fuimos a ver, fui a alentar a mis amigos que estaban ahí compitiendo y fue una experiencia también muy linda, ¿no? Me hubiese gustado estar dentro de la pista y yo también competir, pero fue al revés, ¿no? Yo tuve que estar de espectadora y alentando a todos los chicos todos los chicos del equipo de Perú, ¿no? Con los que me pude volver más cercana en todo ese tiempo. Y, y bueno, son cosas también que pasan no solamente en el deporte, sino en la vida, de que te puede estar yendo muy bien, pero a veces te tropiezas con una piedra, ¿no? Y no te vas a quedar tirado. Tienes que levantarte, limpiarte y seguir para adelante, porque así es. Claro, qué, qué inspirador. Sabes que tienes mucha razón porque el 2019, yo, o sea, como tú lo dices, no siento que fue tu mejor año y dentro de todo, independientemente de la lesión, de que te enfermaste, fue un tiempo en el que mentalmente creo que te superaste a ti misma y en tiempos también. Y bueno, a veces uno de las lesiones,
tal vez puede evitarlas o a veces simplemente el cuerpo ya está tan exigido que a veces necesita darse un break, entonces a veces uno no puede controlar ese tipo de cosas, ¿no? Pero como te digo, eres parte de la historia, o sea, y eso va a quedar por generaciones, generaciones, hasta que vuelvan a romper ese récord, si es que tú y las que compitan contigo en un 4x400 no lo vuelvan a romper. Así que sí he entrenado con Kimberly, con Pablo en mis meses en Lima, es muy motivador tenerlos como compañeros. Yo me acuerdo que dije que quería empezar a correr 400 con vallas. El 400 lo corrí en un minuto y lo corrí en un minuto y algo. O sea, en el 400 ni siquiera era rápido y quería correr 400 con vallas. Pero básicamente lo hacía por esa motivación y por esa ganas de querer superarme a mí mismo y como te dije al principio, ¿no? O sea, tener desde pequeña siempre altos estándares de competitividad en el 2019 fueron un factor muy, muy determinante para ti. ¿Cómo fue ese momento antes de tu carrera, antes del 4x400? ¿Cómo te mentalizaste? ¿Cómo te preparaste? Si tuviste nervios. ¿Cómo fue? Tú saliste tercera, así que Sí. ¿cómo manejaron eso? Porque independientemente de una medalla o no, lo escuché en una entrevista que diste, ustedes estaban corriendo para romper el récord. Y cuán importante a veces es ser un atleta donde personalmente te ves y ves el panorama y eres un poco realista, ¿no? A veces la competencia sí puede ser un poco superior, pero entonces, ¿cuál debe ser ese objetivo? Y su objetivo, el objetivo de ustedes era superarse a sí mismas, romper ese récord y lo lograron. ¿Cómo fue todo ese proceso? Exacto. Nosotras nos reunimos una noche antes de correr. Nos juntamos justo en mi cuarto y estábamos hablando, ¿no? Ya nos habían dicho cómo íbamos a salir, cuál era el orden de la posta, porque ya lo habíamos practicado. Practicamos distintos órdenes, pero luego ya nos establecieron uno y nos dijeron, va a ser así. Entonces va a ser Triana, Maite, Esperanza, Kimberly. Eh, y literalmente en esa conversación que tuvimos esa noche, un día antes, era simplemente enfocada en nosotras. Nosotras no estábamos diciendo, ay, tenemos que ganarle a Chile, tenemos que ganarle a Argentina. No, simplemente nosotras dijimos, tenemos que ganarnos a nosotras mismas, tenemos que batir el récord que hace tiempo no se bate, entonces tenemos todas que salir a correr, a correr y a dar nuestro 100%. Entonces llega el día de la competencia, para esto nos organizamos todas, nos hicimos colitas porque queríamos estar igualitas. Y mientras estábamos calentando, las cuatro estábamos tranquilas. Una vez que ya entras a la segunda pista de calentamiento, que es la parte que está en la parte de adentro del estadio, que es justo antes de salir, ahí obviamente ya empecé a sentir un poquito de nervios porque empecé a ver cómo se ordenaban las otras postas y a mí me estaba tocando con la que había ganado en Brasil, con la que había ganado el 400 planos, ¡Hala! la, no, perdón, la que quedó segunda en 400 planos de Brasil, con la que ganó el 400, la Argentina que ganó el 400. Entonces yo estaba un poco intimidada, no te voy a mentir, y me dieron un poco de nervios, pero al fin y al cabo cuando Maite me da la posta, yo me olvidé de todo, simplemente dije, tú tienes que salir a correr y dar lo mejor, tienes que tratar de siquiera mejorar tu marca y punto, ¿no? No tienes que enfocarte en las demás, tienes que salir a correr y enfocarte en ti misma, nada más. Y bueno, salí a hacer eso, eh, te soy sincera, fue como que salí, no me acuerdo muy bien cuando salí ya, recién me acuerdo de la carrera cuando estoy como por el último 200. Y, y ya yo solamente seguía corriendo, le di la posta a Kimberly. Para esto quedamos quintas, obviamente quedamos últimas, o sea, éramos 5 de 5. Eh, pero cuando Kimberly pasó la meta, al toque el que estaba hablando por el megáfono, que si no me equivoco era Mautino, el señor Mautino, dijo, nuevo récord nacional de la posta peruana. Entonces, obviamente nosotras como estábamos que nos moríamos porque de verdad que todas dimos nuestro 120% y dijeron, no, espera un ratito, vamos a confirmar si es que es récord nacional y al final sí fue récord nacional
y fue increíble, ¿no? Fue una sensación muy, muy bonita porque nosotros no salimos a buscar una medalla, nosotros salimos a mejorar el récord nacional del Perú, ¿no? A enfocarnos en nosotras. Y, y bueno, como hubo mucha gente que nos dijo felicitaciones, chicas, por redes sociales, ¿no? Y nos dijeron cosas muy bonitas, también hubieron comentarios bien feos, ¿no? Que nos decían como, ¿por qué se alegran tanto si es que las chicas han quedado últimas, ¿no? Y a veces la gente no entiende de que no todo es de repente una medalla, un podio, ¿no? A veces los atletas primero lo que buscan es superarse a sí mismos. Y eso es lo que hicimos nosotras. Nosotras queríamos conseguir el récord nacional, establecer un nuevo récord nacional, como tú lo dijiste, para quedar en la historia, ¿no? Para quedar como Maite, Triana, Kimberly y Esperanza fueron las que batieron el récord nacional en tal campeonato, tal fecha y en tanto tiempo, ¿no? Y sí, fue un momento muy, muy bonito. De hecho, también era uno de mis objetivos tener, o sea, poseer un récord nacional, ¿no? Que es de verdad increíble y muy, muy lindo. Qué lindo, sí. Tienes razón en algo de que no todo es ganar en la vida. Y cuando eres atleta, tal vez al comienzo como que no lo entiendes, pero ya mientras te vas mentalizando un poco más y vas viendo el panorama, ya empiezas a verlo de manera distinta. Creo que uno de los ejemplos más cercanos, te lo puedo relacionar con la selección peruana, que después de 36 años clasificamos a un mundial, ¿no? Y, y mucha gente dijo, pero solo ganamos un partido, esto y lo otro. O sea, literalmente nos tomó desde la época de Ricardo Gareca, que reinventó el equipo y empezó a trabajar bajo con nuevas direcciones, una nueva mentalidad. Y llegar, o sea, llegar netamente al Mundial, ya de por sí era un logro. Y así como hubo el lado de muchos peruanos, que creo que fue la gran mayoría de que celebraban ese logro, no importaba si con Francia perdíamos por goleada o con Dinamarca. Obviamente, cuando uno compite también siempre tiene que tener esa mentalidad de ganador, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta de que, ok, estoy acá por toda la sacada de mierda que he hecho, ¿no? Y básicamente toda la historia que has contado ha sido una historia de superación en donde poco a poco, desde que tenías 14 años, ha sido, ya, ok, voy a comenzar en esto y comenzabas corriendo y no, pero ahora quiero ganarle a esta persona, quiero ganarle a esta persona. Ya tienes un récord, eres parte de la historia y poco a poco siento que bueno, ahorita por pandemia me cuentas que me comentabas hace rato que no todavía tienes un poco de cuidado en eso, pero supongo que ya cuando las cosas ya estén niveladas, tu mentalidad va a ser sobre pasar esas metas que ya tienes Sí, establecidas. sí, exacto. Antes de contestar eso, lo que te quería decir era lo de la selección de fútbol, ¿no? O sea, fue un equipo que de verdad nos hizo volver a soñar, nos hizo volver a tener esperanzas en que Perú puede llegar a un mundial. Y, y yo me acuerdo que el día que clasificamos fue un día increíble. O sea, me acuerdo que todo el mundo, o sea, todo el Perú estaba feliz, era felicidad por todo lado, fiestas por todo lado, porque está celebrando algo que no conseguías hace 36 años. Y, y sí, o sea, yo creo que el hecho de que, según yo y según muchas personas más también, Perú hizo una muy buena actuación, una buena performance en el Mundial, ¿no? O sea, salieron a dar lo que pudieron, salieron a dar todo de sí y no se les puede reprochar nada porque, como tú dices, estos chicos han tenido que escalar con el equipo técnico que también los ha guiado, han tenido que escalar y escalar y escalar para poder llegar al Mundial. Entonces fue algo muy, muy, muy lindo. Y, y ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, sí, con este tema de la pandemia, yo sí estoy teniendo bastante cuidado, no salgo mucho. Trato de mantenerme en forma porque mi papá justo tiene chakras en Sachaca, entonces es un ambiente libre, no hay gente, entonces puedo ir a correr, puedo ir a hacer ciertas cosas para mantenerme en forma, ¿no? Pero no estoy yendo al estadio
porque el tema de la pandemia, del coronavirus, todavía está un poco complicada acá en Perú. Mis papás ya están vacunados, pero igual yo me quiero cuidar un poco más. Una vez que yo tenga mis 2 vacunas, yo otra vez voy a comenzar a dar todo de mí y a establecerme. Ya tengo metas, tengo metas que quiero cumplir, pero recién las voy a poder ir eh, formando o alcanzando cuando regrese a la pista, ¿no? Cuando regrese a entrenar de lleno. Que ojalá sea pronto, porque ya está avanzando la vacunación, ojalá pueda continuar de esa forma y, y pueda yo seguir con mi atletismo, que es mi pasión, la verdad. Y de verdad que me chocó bastante el hecho de entrar en cuarentena y que no podíamos entrenar, no podíamos salir, no podíamos hacer absolutamente nada y había muchísimas restricciones. Obviamente me chocó bastante, pero yo creo que la salud es primero, ¿no? Si uno está con salud, uno puede hacer cualquier cosa. Entonces, por eso estoy esperando un poquito para volver a entrenar. Claro, qué lindo lo que dices porque, si bien es cierto, dicen que el coronavirus no ataca mucho a los atletas, ya que siempre mantienen su cuerpo en forma y todo. No es una ciencia 100% comprobada, no se ha visto en muchos deportistas que obviamente les ha dado y tal vez no ha sido, no les ha afectado mucho. Lo he visto en casos de muchos futbolistas. Pero de todas maneras, está el hecho de la familia, de que tener cuidado. Así que, de todas maneras, el coronavirus es algo que nos ha agarrado fríos a todo el mundo y en específicamente al deporte, ¿no? Porque no, el hecho de no poder ir a entrenar y básicamente todo el 2020 hemos estado en stand-by. Recién he visto que este año se han hecho un sudamericano sub-20, creo, y algunos chicos con los que entrenas creo que participaron, así que por ese lado me alegro mucho de que aún así en plena pandemia hay gente que sí puede hacerlo, y también a los que no se respeta, o sea, tienes el lado de que, ok, prefiero cuidar mi salud, prefiero cuidar a mi familia, y es completamente válido con los que dicen, no, quiero superarme a mí mismo porque si no es ahora, es nunca, así que yo creo que está muy bien por esos dos lados. ¿Cómo, ¿Cómo ves el apoyo de Arequipa hacia el atletismo? O sea, de por sí siento que si hablamos netamente de los deportes en sí, en Perú hay un aporte hacia el deporte, hacia el atletismo y hacia distintos otros deportes que no sean del fútbol. Pero desde tu perspectiva como atleta de alto rendimiento, ¿cómo lo ves? ¿Sientes que podemos mejorar? Y si es así, ¿en qué cosas podríamos mejorar? Mira, ah, como yo soy parte del centro de alto rendimiento, yo hablando por mí misma, o sea, solamente por mi persona y por la gente que está en el centro, creo de que nos dan un buen apoyo, siempre nos han dado un buen apoyo, siempre han sido los que nos han comprado los pasajes a Lima, nos han dado estadía, alimentación, nos dan nutricionistas, psicólogos, absolutamente todo. Pero somos un grupo bien chiquito, o sea, somos contados. Eh, y yo creo que así el deporte no va a crecer, porque tienes que tratar de abarcar un poco más personas, ¿no? O sea, tratar de ver talentos y tratar de brindar apoyo. Sobre todo, mira, el centro de alto rendimiento sí brinda apoyo a sus atletas, pero en muchos otros países, por ejemplo, tengo una amiga en Chile que me comentó hace mucho tiempo de que las empresas privadas los apoyan bastante a los deportistas. Y desde que son chiquitos, desde que son sub 18, empresas privadas, marcas, Reebok, Nike, Adidas, etcétera, ya los están apoyando, ya les brindan un tipo de sponsor para que ellos también puedan seguir motivados, porque el hecho de que tengas un sponsor que Reebok te patrocine, te motiva también. Entonces dices, tengo una responsabilidad con esta marca porque está confiando en mí, entonces yo tengo que dar mi 100%. Entonces, eso falta no solamente en Arequipa, sino en el Perú. Eh, Me acuerdo que cuando era un poco más chiquita y estábamos entrenando con Julio, no teníamos como que... Queríamos hacernos
uniformes, solamente los de julio, pero no, o sea, queríamos tratar de conseguir como que una empresa que nos aporte, que ponga, no sé, pues de repente también su logo y nosotros representarlos en los nacionales, en las competencias que vayamos a participar. Y fue muy complicado porque ninguna empresa de Arequipa como que apostaba por nosotros, ¿me entiendes? Y éramos chicos que ya éramos campeones nacionales, pero como que no les importaba mucho. Y, y yo creo que si es que las mismas empresas de la ciudad, del país, no apoyan a su gente, el deporte no va a crecer. Porque hay mucha gente que termina haciendo deporte hasta cierta edad y se retira porque dice, pero ¿para qué lo sigo haciendo si es que no me da nada? O sea, no recibo apoyo. Y, por ejemplo, yo, o sea, he tenido la oportunidad de que mis papás han podido pagarme las competencias, o sea, los viajes, las estadías a Lima, hasta que tuve, sí, pues 17, 18 años que recién yo entré me nombraron como atleta miembro del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, pero antes de eso mis papás tenían que pagar todo y tenían que costear todo, y a veces no todas las familias pueden hacer eso. Y, y es por eso que hay niños que son niños talento, que tienen muchísimo talento, que es para explotar. No pueden seguir porque tienen que pagar el viaje, tienen que pagar la estadía y a veces no tienen. Entonces, yo creo que ahí es donde las empresas tienen que entrar y tienen que apoyar, sobre todo las empresas privadas, ¿no? Creo que eso es lo que falta, no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional. Que he visto que las cosas han mejorado un poco en Lima. Cuando estuve en Lima, sí veía de que a varios de mis compañeros como que pequeñas empresas trataban de apoyarlos así, y era un avance, ¿no? Yo decía como que, eso no pasa en Arequipa. Les conté, ¿no? Nosotros estuvimos buscando una vez a una empresa que nos apoye, ¿no? Que sea como que nuestro padrino y nos pueda regalar buzos y podamos representarlo y tomarnos fotos, etcétera, ¿no? También para que la imagen de la empresa crezca un poco más. Pero no lo conseguimos. Al final los buzos los hicimos, pero los hicimos porque los papás hicieron como que una chanchita, una bobada, algo así, y así juntamos dinero para hacernos los buzos a todo el equipo. Cuán importante realmente, como dices, ¿no? Es que así pequeñas empresas o que gente con la capacidad económica de apoyar lo hagan, ¿no? Porque no sé si también en las competencias escolares, muy aparte de, bueno, los colegios donde ya se tiene un entrenador que te dice, por ejemplo, tienes que correr. Yo no sabía que se tenía que correr con clavos, hasta que empecé a entrenar en equipo. Yo corría con mis zapatillas de fútbol, cuando fue mi primera competencia, o sea, literal corrí con unas zapatillas de fútbol. Y me ganaron chicos del Lord Byron, me acuerdo. Pero no, o sea, corrí con un short de fútbol, un polo mangacero, y así, no tenía uniforme, no tenía nada, y era totalmente distinto. Yo veía, ¿no? A los chicos siempre con su buzo, siempre su entrenador ahí con la tablita, con el cronómetro, siempre, o sea, cuán importante realmente es tener uno que cuando los chicos van a hacer, se van a dedicar a esto del atletismo, porque ahorita estamos hablando de pruebas de velocidad, pero el atletismo es tan amplio y esto, o sea, no necesariamente sí, tienes que tener un cuerpo súper atlético. Puedes hacer disco, puedes hacer jabalina, si no eres rápido, pero eres alto o eres ágil, puedes hacer salto largo o salto alto. Hay tantas ramas en el atletismo a lo que uno puede hacer y acá no le dan, ¿no? O sea, en mi colegio faltaba un mes para las competencias y hagamos quién era el más rápido. Y bueno, yo no jugaba bien al fútbol, pero era rápido, entonces ya como que tú corre. Entonces, gracias a eso yo llegué al equipo ahí. Y bueno, yo no he llegado así tan lejos, pero sí he podido codearme con gente a la que he visto y he podido aprender de ellos. Entonces, pero cuán importante realmente es que desde pequeños, miren, si quieren hacer estas pruebas, por ejemplo, de pista, hay cierto tipo de clavos y así vas escalando, porque tienes las pruebas de velocidad, tienes fondo y así
poder entrar a los jóvenes en el deporte. Y como dices, ¿no? Cuán importante es un sponsor, o sea, no necesariamente tienes que llegar a una Olimpiada o tienes que ganar un Panamericano para que recién una marca deportiva, sin ir tan lejos, ¿no? Como Umbro, como New Balance, diga como que vamos a apoyar a nuestra gente, porque hay muchas marcas deportivas peruanas que si uno va a la tienda y ve, la mayoría de sus artículos son de fútbol. Y, ok, no está mal que apoyen el fútbol, está bien, pero denle más espacio a otros deportes también, porque hay mucha gente, así como tú dices, hay muchas jóvenes proezas, tanto en Arequipa, tanto en otras provincias, como me imagino en el mismo Lima, que tienen las ganas, tienen la garra, pero si uno no los ve y no los empieza a formar desde pequeños, van a ser proezas fallidas. Gracias a Dios, en tu caso, realmente sí hubo un apoyo. En el mío, dentro de todas las limitaciones, también hubo, recuerdo que para un campeonato nacional, el director de mi colegio tuvo que llevar mis medallas a la municipalidad para que me ayuden con el tema de los pasajes, ¿no? Y, y gracias a Dios hubo una ayuda, pero no se debería llegar tan lejos, ¿no? O sea, deberían visualizar como que, oye, mira, esta persona ha llegado tan lejos, hay que darle apoyo. O sea, no solamente tu universidad, no solamente tu club, tus entrenadores y tu familia, sino Arequipa, porque dentro de todo estás representando a una provincia. O sea, corriste para Perú, pero creo que todo el Perú sabe que los arequipeños somos muy orgullosos de ser arequipeños. Entonces también estabas representando a la provincia de Arequipa. Sí, sí, de todas formas. Como tú dices, mira, eso de que tu director haya tenido que llevar tus medallas, como, o sea, miren, acá hay pruebas de que este chico ha ganado algo para que lo ayuden, me parece como que ir muy lejos, ¿no? Pero, o sea, si es que no se hace eso, acá en el Perú es muy difícil que te den apoyo. Y, y yo decía, como que no entiendo por qué no, o sea, alguna empresa de Arequipa no me da apoyo, porque salía en el periódico desde que era campeona nacional, ¿no? Y salía varias veces, entonces como que yo decía, pero ¿por qué no apoyan, no? Y, y me resultaba súper raro porque en ese entonces yo ya había competido en este trasandino y había conocido a mi amiga chilena en la que ella era 2 años menor que yo y la estaba auspiciando Reebok. Y me acuerdo que no le fue más o menos en la competencia, pero ella tenía su auspicio de Reebok, también de unos cereales, como unas barras energéticas, creo que debe ser de Chile porque no conocía la marca. Y yo decía, wow, ¿no? Me parece increíble que la apoyen, pero ¿por qué nosotros no recibimos lo mismo? Obviamente que te preguntas, te cuestionas varias veces esas cosas, pero al fin y al cabo ya depende de las empresas, ¿no? De que sean un poco más conscientes y digan, ok, es momento de apoyar a nuestros compatriotas, porque al fin y al cabo nosotros si es que salimos a competir y terminamos representando al Perú, salimos en nombre del país, salimos en representación de todos los peruanos. Y, y bueno, ojalá que con el tiempo esto cambie, ¿no? Y podamos nosotros de repente ya tener, no sé, 40 años, 50 años y mirar y decir, wow, ahora los chicos reciben apoyo, qué lindo, ¿no? Qué bueno, o sea, ya era hora. Es algo que de repente nosotros no recibimos, pero ellos sí, pero finalmente ya hay apoyo, ¿no? Ojalá que las empresas puedan entender de que ese apoyo también mejora bastante su imagen. Eso es lo que creo que no entienden o no quieren entender, no sé. Pero bueno, ojalá que mejore nada más. Sí, claro, cuán lindo. Yo recuerdo cuando volví de Lima, fui a visitar mi colegio y fui con un amigo y literalmente con él hacía pruebas de fondo, con él, ¿cómo decirlo? Bautizamos el atletismo en mi colegio, ¿no? O sea, lo convertimos en un deporte serio y nos empezaron a contar que implementaron un gimnasio, que tenían un profe de atletismo, trajeron un profe, y es como que
mi amigo me dijo, ¿por qué no recibimos todo ese apoyo? Y le dije, ¿no te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer? O sea, literalmente, si nosotros no hubiéramos llegado al punto a donde hubiéramos llegado, nada de esto hubiera pasado. Y a veces, también esperemos que todos los cambios se den y sentirnos orgullosos, ¿no? Que dentro de unos años ver a jóvenes arequipeños representando al Perú, representando a Arequipa y ver, ¿no? Con orgullo de como que yo fui parte de ese proceso, de que ellos ahora tengan sponsors con Fedio y, y que lleguen tan lejos con el apoyo muy, muy aparte de su entrenador, sino que llegan con la bendición y el apoyo también de la provincia. Exacto, sí, de verdad que sí, ojalá que se dé. Y bueno, ya estamos entrando a la parte final del podcast. Te voy a hacer un par de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta te puedes extender todo lo que tú quieras. Está bien. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido? El peor consejo. Mm, Me dieron un consejo cuando empecé a entrenar. Me dijeron de que yo no servía para correr pista, o sea, para correr pruebas de pista, de que yo servía para ser saltadora. Y que ese era el consejo, ¿no? Yo te recomiendo de que tú te enfoques en ser saltadora, porque eres alta, eres rápida, entonces puedes explotar mejor eso. Corriendo no vas a llegar a ningún lado. El peor consejo que me dieron, porque me acuerdo que una vez intenté hacer salto alto, no, no servía para eso. Y con el tiempo, o sea, al final le respondí a la persona con mis actos, ¿no? Que yo sí servía para correr y servía bastante, pero para saltar no servía. Cuando yo comencé, mira, cuando yo empecé a buscar un entrenador en Arequipa, encontré al primero y empecé a entrenar, pero así como yo te digo, yo vivo acá, no puedo ir allá, entonces yo iba los sábados, entrenaba y todo, y recuerdo que en una de esas, este entrenador lo llama a mi papá y le dice, señor, su hijo no sirve para el atletismo, no es disciplinado, es esto, es lo otro, y ya. Y mi papá me lo dijo ya después de que me dijo, ya no quiere que entrenar contigo, hay que buscar otro. Y le dije, ya, ok. Justo me había hecho amigo de un chico del Matsule, le escribí y me dijo, sí, normal, puedes venir a entrenar con nosotros. Y pucha, pues, o sea, eso me permitió llegar, a mí mi máximo logro es un tercer puesto en el 4x400 a nivel nacional, en postas. Un trabajo en equipo, pero cuando yo agarré y vi la medalla, dije, o sea, al final se servía para esto, ¿no? Y es como Claro que, que sí. y qué bueno que dentro de que esa persona te haya dicho que no sirves para esto, te has mentalizado de como que, o sea, no quiero que me lo digas tú, quiero verlo por mis propios ojos. Si yo sé que no voy a servir, quiero darme cuenta yo misma. Exacto. En primer lugar, felicidades por tu tercer puesto, porque sacar una medalla en un nacional es Es, difícil, o sea, no cualquiera lo hace y bien merecido. Y de verdad que sí, o sea, cuando me dijo eso yo me quedé como, disculpe, ¿quién es usted? ¿Por qué me dice eso? O sea, no, sí lo conocía porque fue un entrenador que me dijo eso. Y yo me quedé como, pero ¿por qué me tienes que decir eso? ¿Qué fue? Y, y al final, o sea, no le dije nada. Me acuerdo que solamente le hacía como, ok, ya. Ujú". Y ya unos años más tarde, creo que mis logros hablaron por sí solos. bueno, mi más grande logro fue ganarle a uno de sus atletas, ¿no? O sea, fue atleta estrella en mis pruebas, así que se lo restregué en la cara ganándole en el nacional. ¿Cuál ha sido el mejor Claro, está consejo? bien. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido. Mm, Yo creo que los mejores consejos que he recibido han sido por parte de mis papás, siempre. Porque, mira, mi mamá ha sido preselección nacional de vóley. Wow. Mi papá siempre ha estado metido en esto del deporte, jugando fútbol, tenis, mil cosas. Entonces, lo que siempre me aconsejaron era, o ha sido, y sigue siendo, de que si es que yo voy a hacer algo, tengo que dar mi todo.
Y si es que no voy a dar mi todo, mejor que no lo haga, porque estoy perdiendo mi tiempo. Y es un consejo que de verdad me acompaña, no solamente en el deporte, sino en la universidad y en la vida en general, ¿no? Si es que tú quieres algo y de verdad lo quieres, entonces trabaja por ello, pero no trabajes a medias porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que es el mejor consejo que he recibido por parte de los dos. Ok, qué lindo. ¿Quién o quiénes son tus mayores ejemplos a seguir? Mis papás. Mis papás y mi hermano. Eh, como te digo, primero te voy a comentar un poco sobre mi hermano. Mi hermano es un genio ya. Ha sido primer puesto, excelencia en el colegio, entró en primer lugar a medicina en la UNSA. Eh, yo desde chiquita, para esto me lleva 8 años, entonces yo desde chiquita siempre lo admiraba muchísimo, siempre decía como, wow, yo quiero ser como él, era como mi persona a admirar, ¿no? Tengo que ser como mi hermano. Y, y bueno, ahora mi hermano que es un increíble doctor, es una increíble persona, lo admiro muchísimo. No solamente en el sentido profesional, sino en el sentido como es como persona. Y también mis papás, yo siempre he visto a mis papás, creo que cuando somos chiquitos todos vemos a nuestros papás como nuestros héroes, ¿no? Como lo máximo. Y yo hasta ahora que tengo 22 años lo sigo viendo de esa forma. Para mí, mis papás son, son mi pilar. Gracias a ellos, yo he podido conseguir todo lo que he conseguido en el deporte, he podido como que, o puedo desenvolverme muy bien en la universidad. Eh, y yo considero que soy una buena persona, entonces gracias a ellos y nada, ellos, mi familia. Qué lindo. ¿Qué es lo que más te motiva en la vida? Lo que más me motivan muchísimo los retos, me gustan los retos. Yo creo que lo que más me motiva en esta vida son los retos, o sea, es decir, yo siempre me establezco algo al mes o al año, tengo ciertas metas, entonces eso es lo que a mí me motiva el hecho de decir, ok, tengo que trabajar por esto, lo tengo que conseguir. Y ya me ha pasado, ¿no? De que a veces no se consigue lo que uno quiere, pero no pasa nada, hay que seguir trabajando nada más. ¿Cuál es el libro, serie, película, documental que has visto o que has leído que sientes que todo el mundo debería ver o leer? Mm, a ver, el último libro que he leído fue un regalo de mi hermano, que el libro se llama El Gen Deportivo. Es un libro muy bonito. eh, Obviamente habla sobre cómo una persona nace con un talento, sin embargo, cómo el entrenamiento a veces mata este talento, es decir, cómo el entrenamiento a veces supera este talento o hace que este talento crezca muchísimo más. Es un libro muy motivador. Yo he sido el último que he leído porque mi hermano me lo regaló. Es bien grueso, pero creo que, creo que es un libro para cualquier persona que le apasione el deporte, ¿no? Y que, y que piense o sienta de que no puede desenvolverse bien o no puede ser el mejor en algún deporte simplemente por el hecho de que alguien más es más talentoso. Porque tú puedes tener tu talento que no lo has descubierto todavía o simplemente el entrenamiento y las ganas que le pongas pueden reemplazar ese talento o pueden superar al talento de la otra persona que de repente no lo explota de tal forma. Entonces sí, yo creo que es el libro del fan deportivo. Bueno, eso lo voy a anotar para leerlo. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que has aprendido a lo largo de toda tu vida y determina la persona que eres ahora, ¿cuáles serían? Tres aprendizajes. Yo creo que, bueno, vamos a empezar por el más reciente.
en lo deportivo, ¿no? Que fue no clasificar al Panamericano. Yo creo que fue un aprendizaje o fue un momento que me dio un aprendizaje muy valioso por el hecho de que yo siempre he mirado así, ¿no? He tenido mi horizonte bien amplio, pero cometí el error en ese año de mirar así. O sea, como que tenía una visión bien cerrada y no me había dado cuenta de todo lo que había conseguido, como te dije, ¿no? Entonces, para mí, el no haber clasificado al Panamericano me dio dos aprendizajes. Uno fue que en la vida te vas a caer muchas veces, te tienes que levantar, te tienes que limpiar, tienes que seguir adelante porque no sirve de nada que te quedes como que tirado en el piso, llorando o sintiéndote triste, ¿no? Tienes que decir, ok, ya, me sentí mal, ya pasó, tengo que seguir adelante. Ese fue uno y que lo aprendí, como te digo, como me estaba yendo tan bien todos los años, entonces fue como un bache bien fuerte para mí. Y está bien, ¿no? O sea, en el deporte, en la vida, no siempre se va a ganar, no siempre se va a conseguir todo. Entonces, ese fue uno. Y el segundo aprendizaje fue que no podemos ver la vida de manera tan cerrada, ¿no? Siempre tienes que verla ampliamente, con un horizonte, tener un horizonte bien amplio, bien grande. Y, y bueno, mi aprendizaje fue de que por más que no conseguí lo que anhelaba, conseguí otras cosas, conseguí amistades, conseguí conocer gente que me apoyó muchísimo, conseguí un récord nacional que no como te digo, le di el valor en el momento de wow, sí, hicimos un récord nacional. Pero cuando no conseguí lo del Panamericano, me olvidé del récord nacional, me olvidé de que ser campeona nacional, me olvidé de absolutamente todo. Entonces, eso, ¿no? Tener un horizonte bien amplio. Y mi tercer aprendizaje, eh, mm, me has dejado pensativa ahora. Creo que puede ser el, el hecho de ay, no sé, estoy pensando. Mm, Si quieres nos quedamos con dos. creo que sí, porque ahorita no se me viene. Bueno, Esperanza, muchas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tu historia de superación en el atletismo. Si quieren ver a Esperanza dentro de unos meses, o cuando pase toda la pandemia y saber de ella en sus entrenamientos, pueden seguirle en Instagram, se va a salir en la descripción. Muchas gracias, espero verte seguir triunfando en el deporte, voy a estar muy pendiente. Muchas gracias, Juanma, por tan linda conversación que hemos tenido. Y nada, espero que a ti también te vaya muy bien y que tengas muchos éxitos en tu podcast. Bendiciones. Listo, gracias.